tatarabuelo. Desde que era niño, los cuentos y las historias de mi abuela siempre me habían fascinado. Ella tenía una manera de contar relatos que te hacía sentir que estabas allí, viviendo cada detalle. Uno de esos relatos me marcó profundamente, una historia que nunca pude olvidar y que aún hoy, en mis noches más oscuras, me persigue. Mi abuela solía hablar de su abuelo paterno, un hombre que murió de una enfermedad contagiosa cuando ella era una niña. Debido a la naturaleza de su muerte, no fue velado, en lugar de eso, fue enterrado inmediatamente. La familia decidió exhumarlo 15 años después para darle cabida a otro familiar en la misma tumba. Fue entonces cuando descubrieron algo aterrador: el cuerpo de mi tatarabuelo estaba volteado, como si hubiera estado durmiendo de lado. La presunción era espeluznante, había sido enterrado vivo. Recuerdo perfectamente la noche en que mi abuela me contó esa historia. Estábamos sentados en el viejo porche de su casa, el viento susurrando a través de los árboles y la luna llena proyectando sombras inquietantes sobre el terreno. Su voz temblaba ligeramente, no por el frío, sino por el recuerdo de aquella revelación. Ella me miró a los ojos y, con una seriedad que nunca antes había visto en ella, dijo: «Nunca subestimes los secretos que un cementerio puede guardar». Crecí con esa advertencia en mente, pero la vida me llevó por caminos que me alejaron de esos terrores infantiles. Sin embargo, el destino tiene una manera curiosa de traernos de vuelta a nuestras raíces. Tras la muerte de mis padres, heredé la vieja casa de mi abuela, la misma donde escuché esa historia por primera vez. Volví al pueblo y, con ello, a los recuerdos y los secretos que había tratado de olvidar. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontré una caja polvorienta llena de papeles viejos. Entre ellos, había un diario que pertenecía a mi abuela. Sus páginas amarillentas estaban llenas de relatos de su vida, pero una entrada en particular capturó mi atención. Describía con detalle la exhumación de su abuelo, pero había algo más, algo que ella nunca me había contado en voz alta. La entrada hablaba de noches en las que mi abuela, siendo solo una niña, veía sombras moviéndose entre las tumbas del cementerio. Escuchaba susurros y lamentos y sentía una presencia que nunca podía ver claramente. Había una mención repetida a una figura en particular, una sombra más oscura que las demás, que siempre parecía estar cerca de la tumba de su abuelo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y una inquietud que no podía sacudir, decidí visitar el cementerio. Era una noche fría y oscura, el tipo de noche que parece absorber la luz y el calor. Llevaba una linterna, aunque la poca luz que proporcionaba parecía insignificante en la vasta oscuridad que me rodeaba. El cementerio estaba desierto, como era de esperar. Las lápidas se alzaban como guardianes silenciosos, sus inscripciones apenas visibles bajo la luz tenue de la linterna. Caminé entre las tumbas, buscando la de mi tatarabuelo. Cuando finalmente la encontré, me detuve y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La tumba estaba cubierta de maleza y descuidada, como si el tiempo mismo hubiera tratado de olvidarla. Me arrodillé y comencé a apartar la maleza con las manos. Mientras lo hacía, escuché un susurro. Levanté la cabeza, tratando de identificar el origen del sonido, pero no había nadie a mi alrededor. Volví a concentrarme en la tumba, pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Era como si una voz tratara de comunicarse conmigo, una voz que parecía venir de la tierra misma. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Decidí excavar. Utilicé una vieja pala que encontré en el cobertizo de herramientas y comencé a cavar con una intensidad frenética. Cada palada de tierra que removía parecía aumentar los susurros a mi alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al ataúd. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, encontré el cuerpo de mi tatarabuelo, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo más inquietante era su posición, estaba de lado, sus manos crispadas en una postura de desesperación. En su rostro se podía ver una expresión de terror, sus ojos abiertos como si hubieran visto algo indescriptible en sus últimos momentos. De repente, sentí un frío helado a mi alrededor. Las sombras comenzaron a moverse de manera extraña y los susurros se convirtieron en gritos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia, algo oscuro y maligno. Traté de retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura,
más negra que la noche, se alzó ante mí. No tenía rostro, solo una forma vaga y ominosa. Sentí que me observaba, que conocía todos mis miedos y secretos. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se inclinó hacia mí, y pude sentir su aliento frío en mi cara. En ese momento, una fuerza invisible me empujó hacia el ataúd. Trató de arrastrarme hacia adentro, como si quisiera que compartiera el destino de mi tatarabuelo. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre, pero sentí que mis energías se desvanecían rápidamente. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo que mi abuela solía decir: la fe es tu mejor escudo contra la oscuridad. Cerré los ojos y comencé a rezar, murmurando las palabras con una convicción desesperada. Sentí que la presión disminuía lentamente y la figura oscura retrocedió, emitiendo un grito agudo y lastimero. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Los susurros se habían desvanecido y el cementerio estaba en silencio una vez más. Me desplomé en el suelo, agotado pero aliviado. Sabía que había enfrentado algo terrible, algo que no pertenecía a este mundo. Me levanté con dificultad y cerré el ataúd de mi tatarabuelo. Lo cubrí nuevamente con tierra y arreglé la tumba lo mejor que pude. Antes de irme, dije una oración por él, pidiéndole que encontrara la paz que tanto había merecido. Al regresar a casa, me sentí diferente, cambiado por la experiencia. Sabía que el cementerio guardaba secretos oscuros, pero también sabía que había enfrentado mis miedos y había sobrevivido. Desde entonces, he visitado la tumba de mi tatarabuelo regularmente, llevándole flores y orando por su alma. La historia de mi abuela ya no es solo un cuento aterrador de mi infancia. Ahora es una parte de mi propia historia, una experiencia que me ha enseñado sobre el valor, la fe y el poder de enfrentar lo desconocido. Y aunque el recuerdo de esa noche aún me envía escalofríos, también me recuerda que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta a la seguridad. El perro maldito. El funeral de mi abuelo fue uno de los momentos más impactantes de mi infancia. Yo tenía solo 10 años y mi hermanito, 6. Mi abuelo había sido una figura central en nuestras vidas y su muerte dejó un vacío inmenso. El día del funeral, el cielo estaba nublado, como si el propio mundo estuviera de luto. La atmósfera era pesada, cargada de tristeza y solemnidad. Sin embargo, lo que ocurrió ese día y las semanas siguientes cambió nuestra percepción de la realidad para siempre. El servicio se llevó a cabo en una pequeña iglesia de nuestro pueblo, una estructura antigua que había visto muchos funerales a lo largo de los años. La madera crujía bajo nuestros pies mientras nos dirigíamos hacia los bancos. La luz filtrada a través de las ventanas de vitrales proyectaba sombras inquietantes en el suelo, acentuando el ambiente sombrío. Después de la ceremonia en la iglesia, nos dirigimos al cementerio para el entierro. Mi madre sostenía la mano de mi hermanito, mientras yo caminaba junto a mi padre, tratando de entender el significado de todo aquello. Llegamos a la tumba abierta, y el féretro de mi abuelo fue bajado lentamente. Todos estábamos inmersos en nuestros pensamientos, hasta que algo extraño ocurrió. Nuestro perro, un pastor alemán llamado Max, que había sido la sombra de mi abuelo durante años, se acercó al ataúd. En lugar de su habitual comportamiento dócil y respetuoso, comenzó a comportarse de manera extraña. Su pelo se erizó y emitió un gruñido bajo que resonó en el silencio. Luego, para nuestro asombro, empezó a hacer caras, como si estuviera riéndose de una manera macabra. Era un comportamiento completamente fuera de lo normal para él. Todos los presentes lo notaron, y algunos incluso se alejaron, incómodos con la extraña actitud del perro. Mi madre trató de llamarlo, pero Max la ignoró, algo que nunca hacía. Sus ojos parecían fijos en el ataúd, y su risa canina continuaba, aumentando nuestra incomodidad. Finalmente, mi padre tuvo que llevarlo a la fuerza al coche, donde Max se calmó un poco, aunque seguía emitiendo esos inquietantes sonidos de vez en cuando. 2 semanas después del funeral, ocurrió lo inesperado. Una mañana, encontré a Max inmóvil en su cama. Intenté despertarlo, pero no respondía. Su cuerpo estaba frío y rígido. Max había muerto de manera inexplicable. No había signos de enfermedad ni lesiones.
Era como si hubiera sucumbido a una fuerza invisible y maligna. La muerte de Max nos dejó desconcertados y afligidos. Mi madre, que siempre había sido racional y práctica, empezó a temer que algo oscuro hubiera sucedido en el funeral. Mi padre trataba de tranquilizarnos, diciendo que era solo una coincidencia, pero incluso él parecía inseguro. Los días siguientes fueron inquietantes. Sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Por las noches, escuchaba ruidos extraños, como si alguien caminara por el pasillo. Mi hermanito también empezó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche gritando que veía a Max riéndose en la oscuridad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que me heló la sangre. Era la risa de Max, la misma risa macabra que había emitido en el funeral. Me levanté de la cama, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el sonido persistía. Salí al pasillo y seguí la risa hasta la sala de estar. Allí, en medio de la oscuridad, vi la silueta de Max. Pero algo no estaba bien. Sus ojos brillaban con un fuego infernal y su risa resonaba en mis oídos. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Entonces, Max se desvaneció en la nada, dejándome solo con mi terror. Corrí de vuelta a mi habitación y me escondí bajo las mantas, temblando. A la mañana siguiente, le conté a mis padres lo que había visto, pero me dijeron que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, noté la preocupación en sus rostros. Decidí hablar con mi abuela, la única persona que parecía tener una conexión especial con lo sobrenatural. Le conté todo lo que había sucedido, desde el comportamiento extraño de Max en el funeral hasta su muerte y la aparición nocturna. Mi abuela me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, ella asintió lentamente y me dijo que nuestro abuelo había mencionado algo extraño poco antes de morir. Dijo que había sentido una presencia oscura, algo que lo seguía a todas partes. Mi abuela había pensado que solo era la mente de mi abuelo jugándole una mala pasada en sus últimos días, pero ahora no estaba tan segura. Mi abuela decidió hacer algo al respecto. Preparó una serie de rituales y oraciones para proteger la casa y nuestras almas. Nos instruyó para seguir sus pasos al pie de la letra, y aunque éramos escépticos, estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa para detener los sucesos extraños. Durante las siguientes semanas, realizamos los rituales y oraciones diariamente. Poco a poco, la sensación de opresión en la casa comenzó a disminuir. Las apariciones y ruidos extraños se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. Parecía que la oscuridad que había rodeado la muerte de mi abuelo y de Max había sido exorcizada. A pesar de que la calma regresó a nuestras vidas, nunca olvidamos lo que había sucedido. La experiencia nos dejó con un entendimiento más profundo y aterrador de lo que puede existir más allá de nuestra comprensión. Aprendimos a respetar lo desconocido y a no subestimar las señales que nos envían desde el más allá. Con el tiempo, nos mudamos de esa casa, pero las lecciones y los recuerdos de esos días oscuros permanecieron con nosotros. Ahora, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar la risa de Max y la sensación de algo maligno acechando en las sombras. La historia de mi abuelo y nuestro perro sigue siendo un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que debemos estar preparados para enfrentarlas cuando se manifiesten. Día de Muertos. El Festival de Día de Muertos en nuestro pequeño pueblo siempre había sido una celebración colorida y animada. Las calles se llenaban de altares adornados con flores de cempasúchil, velas y ofrendas para honrar a los muertos. La música, las risas y las historias de los seres queridos fallecidos resonaban por todas partes. Era una noche para recordar y celebrar la vida, y la muerte no era vista como algo temible, sino como una parte natural del ciclo de la existencia. Aquella noche, el aire estaba lleno de aromas dulces de pan de muerto y copal. Las luces parpadeaban mientras la gente se reunía en la plaza principal para el baile que se celebraba cada año. La cancha de baile estaba abarrotada de parejas moviéndose al ritmo de la música tradicional y a un costado, el antiguo cementerio del pueblo se mantenía en silencio, iluminado por las velas colocadas en las tumbas. Mi expareja era un hombre profundamente supersticioso, a diferencia de mí. Yo siempre había sido más escéptica, encontrando explicaciones lógicas para los eventos inexplicables.
Pero esa noche, su propuesta de visitar el cementerio me intrigó. Vamos, solo será un momento, me dijo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en su voz. Accedí, pensando que sería una experiencia diferente en medio de la festividad. Nos alejamos de la música y las risas, adentrándonos en la tranquilidad del cementerio. Las lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras adornadas con flores frescas, se alineaban en filas irregulares. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en el suelo, creando un ambiente que era a la vez pacífico y misterioso. Caminamos entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas inscritas en las lápidas. Mi expareja se detuvo frente a una tumba antigua, una que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin decir nada, se sentó en el borde de la lápida y yo hice lo mismo. Hablamos en susurros, compartiendo historias y reflexiones sobre nuestras vidas, mientras el viento susurraba entre los árboles y las velas titilaban a nuestro alrededor. Después de un rato, decidimos que era hora de regresar a la fiesta. Nos levantamos y mientras salíamos del cementerio, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi expareja y pude ver que él también se sentía perturbado. Sin embargo, no dijimos nada y continuamos nuestro camino de regreso a la música y las luces. Los días siguientes fueron extraños. Mi expareja comenzó a experimentar una serie de infortunios inexplicables. Su salud se deterioró repentinamente y en el trabajo nada parecía salirle bien. Su habitual optimismo fue reemplazado por una sensación de desesperación y miedo. Me contó que sentía una presencia oscura siguiéndolo, una sombra que no podía sacudirse. Una noche, mientras estábamos juntos, me confesó que creía que todo había comenzado cuando se sentó en aquella tumba en el cementerio. Siento como si hubiera despertado algo, dijo con voz temblorosa. Su miedo era palpable, y aunque yo traté de racionalizarlo, algo en su mirada me hizo dudar de mi propio escepticismo. Decidimos que debía regresar al cementerio y pedir perdón a la persona enterrada en esa tumba. Esa misma noche, llevamos una vela y una pequeña ofrenda de flores. Caminamos en silencio, el peso de la incertidumbre y el miedo apretando nuestros corazones. Al llegar a la tumba, mi expareja se arrodilló y encendió la vela, murmurando disculpas y plegarias. Las llamas de la vela danzaban en la brisa nocturna y en ese momento, una paz inesperada pareció descender sobre el lugar. Sin embargo, a medida que la vela ardía, una sombra se movió entre las lápidas cercanas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que no estábamos solos. Mi expareja también lo notó y susurró, ¿viste eso? Asentí, incapaz de apartar la mirada de la figura oscura que se deslizaba entre las sombras. La figura se acercó lentamente y pude ver que era una silueta humana, pero su rostro estaba borroso, como si se disolviera en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía más pesado, dificultando la respiración. La sombra se detuvo frente a nosotros, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, una voz susurrante, casi imperceptible, se filtró en nuestros oídos, pronunciando palabras en un idioma antiguo que no podíamos comprender. Mi expareja cerró los ojos, murmurando su arrepentimiento una y otra vez, mientras yo me quedaba allí, congelada por el miedo. La figura parecía escuchar, inclinándose ligeramente hacia él. Luego, como si una decisión hubiera sido tomada, la sombra se desvaneció lentamente, dejando atrás una sensación de alivio y vacío. Nos quedamos allí, en silencio, hasta que la vela se consumió por completo. Luego, nos levantamos y regresamos a casa, sin hablar de lo que habíamos presenciado. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. Mi expareja comenzó a recuperarse, su salud y suerte mejoraron, y la sombra que lo había seguido desapareció. A pesar de la tranquilidad que regresó a nuestras vidas, no pudimos olvidar lo que había sucedido. La experiencia nos dejó con un profundo respeto por las fuerzas invisibles que pueden habitar en lugares olvidados. Aprendimos que, aunque podamos no creer en lo sobrenatural, a veces es mejor respetar lo desconocido y tratarlo con reverencia. Incluso ahora, años después, cuando recuerdo aquella noche en el cementerio, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. La imagen de la sombra y la sensación de su presencia siguen siendo vívidas en mi mente. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que debemos abordar con cuidado y respeto. El sepulturero del cementerio.
Me llamo Diego Martínez, soy originario de la Ciudad de México y tengo 45 años. He trabajado como sepulturero en el cementerio de la ciudad durante los últimos 20 años. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar, pero nada me había preparado para lo que sucedió hace un año. Este testimonio no es fácil de contar, pero es algo que siento la obligación de compartir, por el bien de mi propia cordura y para advertir a quienes puedan seguir mis pasos en el futuro. Todo comenzó a principios del verano pasado. Las noches en el cementerio siempre han sido frías y solitarias, pero había una quietud extraña que comenzó a inquietarme más de lo habitual. El cementerio, ubicado en una parte antigua de la ciudad, tiene una historia que se remonta a siglos atrás. Muchas de las tumbas son de personas olvidadas por el tiempo, sus nombres erosionados por el viento y la lluvia. Una noche particularmente oscura, mientras realizaba mi ronda habitual, me encontré con la tumba de una mujer cuyo nombre había sido casi borrado por completo. Todo lo que podía leerse era Isabel. La lápida estaba agrietada y cubierta de musgo, pero había algo en esa tumba que me atraía de una manera que no puedo explicar. Decidí limpiarla un poco, quitando el musgo con mis manos desnudas y tratando de leer lo poco que quedaba de la inscripción. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Estaba de pie en el cementerio, frente a la tumba de Isabel. De la tierra comenzó a surgir una niebla densa, y en medio de esa niebla apareció una figura femenina, etérea y pálida. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y su expresión era de profunda tristeza. Se acercó lentamente hacia mí y, aunque intenté moverme, mis pies parecían estar pegados al suelo. Desperté sobresaltado, sudando frío. Atribuí el sueño a la sugestión de haber trabajado en la tumba de Isabel y traté de no darle mayor importancia. Sin embargo, las noches siguientes, los sueños se volvieron más vívidos y aterradores. En cada uno, Isabel parecía estar más cerca, susurrándome palabras incomprensibles al oído. Su voz era un lamento angustiado que resonaba en mi mente incluso después de despertar. Con el tiempo, los sueños comenzaron a infiltrarse en mi vida diaria. Mientras trabajaba, sentía su presencia detrás de mí, su aliento helado en mi cuello. Varias veces giré bruscamente, convencido de que la vería, pero siempre estaba solo. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento errático y mis constantes ojeras. Intenté explicarles, pero rápidamente me di cuenta de que no me creían. Empezaron a evitarme, murmurando que me estaba volviendo loco. Una noche, después de semanas de soportar estas visiones y sueños, decidí investigar más sobre Isabel. Revisé los antiguos archivos del cementerio y descubrí su trágica historia. Isabel había vivido en la ciudad a principios del siglo XIX. Según los registros, había sido una mujer hermosa y amada, pero su vida terminó de manera violenta. Fue acusada de brujería por los habitantes del pueblo y ejecutada públicamente. La leyenda local decía que su espíritu nunca encontró descanso y que su maldición atormentaría a quien perturbara su tumba. Comprender su historia no hizo más que intensificar mis pesadillas. Empecé a escuchar su voz incluso estando despierto, llamándome desde las sombras del cementerio. Sus susurros eran constantes, llenos de dolor y rabia. Una noche, al borde de la desesperación, decidí confrontarla. Fui a la tumba de Isabel con la esperanza de que, de alguna manera, podría poner fin a su tormento y al mío. Llegué a su tumba con una mezcla de miedo y determinación. Empecé a cavar, desesperado por encontrar algún objeto, alguna señal que pudiera ayudarme. A medida que cavaba, sentí una presencia creciente a mi alrededor. La temperatura bajó drásticamente y podía ver mi aliento formarse en nubes frente a mí. La tierra parecía resistirse a mi pala, como si una fuerza invisible tratara de detenerme. Finalmente, mi pala golpeó algo duro. Limpié la tierra con mis manos y descubrí un ataúd antiguo y destrozado. Con un esfuerzo tremendo, logré abrirlo. Dentro, encontré los restos descompuestos de Isabel, envueltos en lo que quedaba de su vestido blanco. Al lado de sus huesos había un pequeño medallón. Lo tomé en mis manos y, en ese instante, una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Caí al suelo, aturdido.
Cuando levanté la vista, Isabel estaba ahí, más clara y tangible que nunca. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino una ira desbordante. Sus ojos, ahora encendidos con un fuego fantasmal, se clavaron en los míos. Intenté levantarme, pero sentí como si mi cuerpo estuviera paralizado. «Devuélveme lo que es mío», dijo con una voz que resonaba en el aire helado. Sin pensarlo, arrojé el medallón hacia ella. Tan pronto como el objeto dejó mis manos, Isabel se disolvió en la niebla y la temperatura comenzó a subir de nuevo. El silencio del cementerio era ensordecedor. Me quedé allí, respirando con dificultad, incapaz de creer lo que había sucedido. Al día siguiente, mi jefe me encontró inconsciente junto a la tumba abierta de Isabel. Me llevaron al hospital, donde los médicos dijeron que había sufrido un colapso debido al estrés extremo y la falta de sueño. Nadie creyó mi historia, por supuesto. Mis compañeros seguían pensando que me había vuelto loco. Decidí que era hora de dejar el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, esperando que la distancia me proporcionara algo de paz. Sin embargo, Isabel aún me visita en mis sueños de vez en cuando. Su presencia es menos intensa, pero siempre está ahí, recordándome la noche en que perturbé su descanso. Ahora, cada vez que paso por un cementerio, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La historia de Isabel me ha enseñado a respetar los muertos y a ser consciente de las fuerzas que no podemos comprender. Este testimonio no es solo una advertencia para los sepultureros, sino para todos aquellos que creen que los muertos no pueden afectar a los vivos. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, escucho su lamento. Isabel no encontrará la paz hasta que alguien más la libere de su maldición. Y yo, aunque lejos, seguiré sintiendo su presencia, sabiendo que, en algún rincón oscuro de mi mente, su espíritu sigue atormentándome. Los niños perdidos del cementerio. Mi nombre es Emma. Soy una chica de 25 años que vive en las afueras de un pequeño pueblo en medio de ninguna parte. Desde que era una niña, siempre he sentido una extraña fascinación por lo paranormal. Las historias de fantasmas y lugares embrujados me intrigaban, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con el terror que tanto buscaba. Todo comenzó cuando decidí explorar el viejo cementerio del pueblo. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el lugar, mi curiosidad era más fuerte. ¿Qué podría ser tan aterrador en un cementerio, después de todo? Pensé que sería emocionante explorar entre las tumbas y descubrir algún secreto oculto. Una noche, decidí aventurarme en el cementerio. El aire estaba cargado de humedad y un viento frío soplaba entre los árboles. La luna llena iluminaba débilmente el terreno, creando sombras inquietantes entre las lápidas. A medida que avanzaba entre las filas de tumbas, una sensación de malestar se apoderó de mí. Pero seguía adelante, demasiado emocionada para dejar que el miedo me detuviera. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles. Parpadeé, pensando que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuando miré de nuevo, la figura seguía allí, observándome con ojos vacíos y fríos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acerqué lentamente. La figura se materializó frente a mí, revelando la forma de un niño pequeño con un rostro pálido y ojos sin vida. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra mientras me miraba con una mirada penetrante. ¿Quién eres?, pregunté, con mi voz temblando de miedo. El niño no respondió, simplemente se limitó a señalar hacia una de las tumbas cercanas. Seguí su mirada y vi un nombre tallado en la lápida, Sara López, de 8 años. Antes de que pudiera reaccionar, más figuras emergieron de entre las sombras. Niños, todos con la misma apariencia fantasmal y mirada perturbadora. Me rodearon, susurros inquietantes llenaron el aire mientras se acercaban más y más. Traté de retroceder, pero mis piernas se negaban a moverse.
Estaba atrapada en medio de aquellos espíritus infantiles, sintiendo su fría presencia rodeándome por completo. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Voces suaves y susurrantes llenaron mi mente, susurros de dolor y angustia. Nosotros somos los niños perdidos, murmuraban. Nosotros somos los que nunca descansamos en paz. Intenté taparme los oídos para bloquear los sonidos, pero los susurros penetraron en lo más profundo de mi ser, envolviéndome en una oscuridad sobrecogedora. De repente, me encontré en otro lugar. Era una habitación oscura y polvorienta, con juguetes rotos esparcidos por el suelo. La sensación de miedo se intensificó mientras me di cuenta de que no estaba sola. Pues las sombras de los niños me rodeaban, observándome con ojos vacíos y hambrientos. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con mi voz temblando de terror. Una risa escalofriante llenó la habitación mientras las sombras se acercaban más y más. «Queremos que nos ayudes», susurraron. «Queremos que nos liberes de esta prisión eterna». No supe cómo responder. Estaba atrapada en medio de aquellos espíritus inquietos, sin esperanza de escapar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, aplastándome con su opresiva presencia. Fue entonces cuando desperté, sudando y jadeando en mi cama. Había sido solo un sueño, me dije a mí misma. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así de simple. Había algo oscuro y malévolo acechando en el cementerio, algo que estaba decidido a no dejarme en paz. Desde esa noche he evitado el cementerio a toda costa. Pero los susurros de los niños perdidos todavía me persiguen en mis sueños, recordándome que el mal nunca descansa en paz. Y me pregunto si algún día tendrán la libertad que tanto anhelan, o si estarán condenados a vagar por la eternidad en busca de redención. Pues desde aquella noche en el cementerio, mi vida cambió por completo. Los susurros de los niños perdidos seguían atormentándome, incluso cuando estaba despierta. Me acechaban en cada sombra, me perseguían en cada rincón oscuro de mi mente. Intenté ignorarlos, traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero cuanto más intentaba negarlo, más fuertes se volvían los susurros. Me consumían, devorando mi cordura lentamente, pero con determinación implacable. Una noche, decidí enfrentar mis miedos de una vez por todas. Regresé al cementerio, decidida a descubrir la verdad detrás de los niños perdidos. La luna estaba llena, iluminando el paisaje con su luz plateada. Pero esta vez, el aire estaba cargado de una energía ominosa, como si el mismo cementerio estuviera esperando mi llegada. Avancé entre las tumbas con paso firme, ignorando las sombras que se retorcían a mi alrededor. Pero cuando llegué al lugar donde había visto a los niños por primera vez, me encontré con algo que me heló la sangre en las venas. Las lápidas estaban rotas y revueltas, como si algo hubiera emergido de las profundidades de la tierra. La tierra estaba revuelta, como si algo hubiera intentado escapar de su prisión eterna. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Los niños perdidos no eran simples espíritus atormentados, eran algo mucho más oscuro y siniestro. Habían sido liberados de su confinamiento en el cementerio y ahora estaban sueltos en el mundo, sedientos de venganza y destrucción. Corrí tan rápido como pude, pero sabía que no había escapatoria. Los susurros de los niños llenaron el aire, riendo y burlándose de mí, mientras me perseguían por el oscuro sendero. Me sentía atrapada en una pesadilla interminable, sin esperanza de despertar. Y entonces, en medio de la oscuridad, vi sus ojos. Ojos vacíos y sin vida, brillando con un fuego malévolo que me congeló en el acto. Sabía que había llegado mi fin, que los niños perdidos habían venido a reclamar mi alma como suya. El terror me consumió mientras me arrastraban hacia la oscuridad, hacia un destino peor que la muerte misma. Y mientras desaparecía en las sombras, su risa retumbó en mis oídos, una cacofonía de angustia y desesperación que nunca terminaría. Esa fue la última vez que alguien me vio.
Desaparecí sin dejar rastro, dejando solo un recuerdo borroso en la mente de aquellos que me conocían. Pero en el cementerio, entre las sombras y los susurros de los niños perdidos, mi presencia sigue siendo palpable, un recordatorio macabro de los peligros que acechan en la oscuridad. Y mientras los niños sigan sueltos, nadie estará a salvo de su ira despiadada y sin fin. La niña del cementerio. Después de perder mi tercer embarazo por un aborto espontáneo, caí en una depresión de esas, de las que no te importa nada. Mi psicoanalista, la doctora Benítez, después de someterme a diversas terapias, me recomendó salir de la casa para interactuar con otras personas y olvidarme un poco de mi pena. Para ello, debería retomar mi antiguo empleo de registradora en el Panteón del Pueblo. Yo sé que cuando sufres de depresión y necesitas buscar algo que te provoque alegría, un cementerio sería la última opción, pero llevaba mucho tiempo trabajando allí, y me relacionaba bien con mis compañeros y encontraba con ellos esa paz interior que estaba necesitando. Al principio, mi esposo no estaba de acuerdo. Decía que era una locura regresar allí y hasta llegó a insinuar que el motivo de mis abortos podía ser alguna bacteria que había adquirido allí, o quizás algún alma en pena que estaba a mi alrededor. Me pareció un disparate. Por eso, cuando la psicoanalista me recomendó salir de aquella casa, decidí retomar mi trabajo y esperar a que en un futuro pudiera tener la anhelada oportunidad de ser madre. Hacía ya unos cuantos días que había comenzado a trabajar. Era ya de tarde, y mientras esperaba a que mi esposo pasara a recogerme para ir a casa, me puse a hojear un registro, intentando encontrar los datos de un fallecido que me habían solicitado en esa jornada. Separé de momento la vista del documento, intentando ubicar el lugar de donde provenían aquellas risas. Puse los espejuelos sobre la mesa y me asomé por la ventana. No es usual que haya niños en un lugar como aquel, mucho menos en aquel horario que hasta los adultos ya se han marchado. Salí de la oficina decidida a encontrarlos, para decirles que tenían que salir, que aquel no era un lugar para jugar ni mucho menos. Caminé entre las tumbas y paraba la marcha de vez en cuando, para escuchar los sonidos y poder encontrar a los pequeños. Pero era imposible. Ya casi estaba en el final del cementerio y aún seguía escuchando lo mismo, pero no veía a nadie. Era como si supieran que los estaba buscando y estuvieran jugando conmigo a las escondidas. Entonces recordé las palabras de mi esposo cuando me decía que el origen de mis abortos estaba en aquel lugar, y me habló de su prima Elisa, que no podía dar a luz, porque se le había empoderado un espíritu maligno que le comía el feto, cuando la gestación estaba en el tercer mes. Aquello que yo escuchaba parecía tan real. ¿Pero dónde estaban? ¿Por qué los podía escuchar y no los podía ver? Entonces vi que José, el velador, venía caminando desde el lugar donde se suponía que venían las risas. Le pregunté si había visto a unos niños que andaban correteando dentro del cementerio. Con cara de sorpresa me preguntó de qué niños estaba hablando. Él acababa de recorrer todo el lugar y, al no ser nosotros y el otro velador, nadie más estaba allí, e incluso me preguntó por qué seguía aquí, si ya los demás trabajadores se habían marchado y su compañero estaba cerrando las puertas. Entonces recordé que con aquello de los supuestos niños me había olvidado de mi celular en la oficina. Le pregunté si me podía decir la hora y cuando lo escuché comprendí que de seguro mi esposo me estaría esperando. Corrí a la pequeña oficina para recoger mis pertenencias y después salí lo más rápido que me permitían mis pies. Jorge, el otro velador, ya estaba cerrando la puerta como me dijo José. Me saludó mientras pasaba y creo que escuché decir algo así como que sí me había quedado dormida. Afuera estaba Saúl, mi esposo, que estaba afuera del carro, apoyado sobre el capó. Se veía un poco molesto por mi demora, así que tenía que buscar la manera de endulzarlo. Ya sabemos que si seguía allí era en contra de su voluntad. Le dije que me disculpara que había perdido la noción de la hora. Él no me respondió,
solo encendió el motor y nos fuimos a casa. Esa noche discutimos muy fuerte, y él insistía en que debía valorar la opción de cambiar de trabajo, y yo no quería ceder. Yo sabía que él solo se estaba preocupando por mí, y le prometí pensarlo. Era una forma de enfriar aquella discusión, aunque realmente no tenía intención de hacerlo. Al otro día regresé al trabajo temprano. Saúl me dejó en la puerta como cada mañana, recordándome que había prometido valorar la posibilidad de buscar otro empleo. Hasta me dijo que en el hotel donde trabajaba estaban buscando personal para un restaurante que iban a inaugurar próximamente. Le dije que no lo había olvidado, y que sí, que lo pensaría. Mi esposo se fue, y yo entré al cementerio sin imaginar que ese sería un día para no olvidar nunca. Los trabajadores ya estaban allí cuando llegué esa mañana a la pequeña oficina. Los veladores que salieron ya se habían marchado, y estaba el nuevo turno, que después de un rato se fueron a dar su ronda matutina. Esa mañana había pocos visitantes, solo algunos regados por alguna que otra tumba. Mientras terminaba con el registro del día, volví a sentir aquellas risas del día anterior. Pensé en ignorarlas, pero cada vez se escuchaban más fuertes y más cerca. Me asomé a través del cristal de la ventana y los vi. Había niños correteando entre las tumbas. Salí y busqué para ver si encontraba algún velador para que les llamara la atención, pero no había nadie, así que decidida, salí con dirección al lugar donde había visto a los niños. Ya no estaban allí. Seguí el sonido de aquellas risas que se iban internando más y más. Aquellos niños estaban jugando conmigo, tenía esa sospecha. Caminé hasta encontrar a uno de ellos agachado detrás de una bóveda. Pensé que ciertamente estaban jugando a las escondidas y silenciosa me le acerqué y le dije, «Niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te han dicho que este lugar no es para jugar?» No podría describir con palabras lo que sentí cuando aquel engendro se volteó a mirarme con aquella sonrisa macabra y su rostro tan aterrado. Pues aquello no era un niño. Tenía la cara muy pálida y los dientes largos. «Sea lo que sea que estés buscando, conmigo no lo vas a conseguir», dije mientras retrocedía asustada. Él se echó a reír de nuevo, y yo salí corriendo, porque comencé a escuchar que otras risas como aquellas se acercaban. En eso regresé a la oficina, y allí estaba el enterrador. Le conté lo que me había pasado, y me dijo que eran espíritus errantes, que aquello no eran niños y que eran muy peligrosos, que debía mantenerme lejos por mi propia seguridad. Mi esposo se sorprendió cuando vino a buscarme esa tarde, y le dije que había decidido cambiar de trabajo, y así lo hice. Ahora estoy trabajando en una guardería cuidando niños reales, y esperando ser bendecida con un hijo propio. El cementerio maldito del pueblo. Desde que era niño, siempre sentí una extraña atracción hacia el cementerio de mi pueblo. Se decía que estaba maldito, pero para mí, esa maldición solo lo hacía más fascinante. Mis amigos y yo solíamos jugar cerca de sus viejas lápidas, desafiando a la oscuridad y a las historias que los adultos nos contaban para asustarnos. Una noche de verano, cuando tenía unos 16 años, decidimos aventurarnos aún más allá de las fronteras del cementerio. La luna llena iluminaba débilmente las tumbas mientras nos adentrábamos entre los árboles retorcidos. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el viento soplaba con un susurro fantasmal. Pero estábamos decididos a desafiar cualquier presagio de peligro. Nos detuvimos frente a una tumba particularmente antigua, cubierta de musgo y casi devorada por la maleza. Las inscripciones en la lápida eran apenas legibles, pero pude distinguir un nombre, Sarah White, fallecida en 1857. Mis amigos comenzaron a bromear, diciendo que si gritábamos su nombre 3 veces en voz alta, su espíritu vendría a buscarnos. Intrigado por la idea, me uní a la broma y gritamos su nombre 3 veces, riendo nerviosamente.
Pero cuando el eco de nuestras voces se desvaneció, una sensación de frío me recorrió la espalda. Algo en el aire había cambiado, como si una presencia invisible nos estuviera observando en la oscuridad. Decidimos regresar a casa, pero al girarnos para irnos, una figura pálida y etérea emergió de entre las sombras. Era una mujer con un vestido blanco, su rostro desfigurado por el paso del tiempo. Nos quedamos petrificados, incapaces de mover un músculo mientras nos miraba con ojos vacíos y sin vida. Entonces, con un gemido escalofriante, extendió una mano esquelética hacia nosotros. Gritamos y corrimos tan rápido como pudimos, pero el sonido de sus pasos resonaba detrás de nosotros, persiguiéndonos en la oscuridad. Tropezamos y caímos, el terror retumbando en nuestros corazones mientras la figura se acercaba cada vez más. Finalmente, llegamos al límite del cementerio y nos detuvimos, jadeando y temblando de miedo. Miramos hacia atrás, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nos miramos unos a otros, sin palabras, sabiendo que habíamos desafiado algo más allá de nuestra comprensión. Desde esa noche, nunca volvimos al cementerio maldito. Pero las sombras de aquel encuentro nos persiguieron durante años, recordándonos que algunas fuerzas son mejor dejadas en paz y que el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Sin embargo, esa no sería la última vez que el cementerio maldito nos haría enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. Las noches siguientes estuvieron plagadas de sueños inquietantes, donde la figura de Sarawat se alzaba sobre nosotros, susurros de dolor y angustia llenando nuestras mentes. Con el tiempo, esos sueños se volvieron más intensos y vívidos, hasta que nos dimos cuenta de que Sarawat no había sido solo una coincidencia en nuestras vidas. Algo oscuro y siniestro nos había marcado aquella noche en el cementerio, y ahora éramos prisioneros de su maldición. Los años pasaron, pero la sombra de Sarawat nunca nos abandonó. Nos persiguió a cada paso que dábamos, recordándonos que nunca deberíamos haber desafiado las fuerzas que yacen más allá de la comprensión humana. Ahora, con el tiempo corriendo en nuestra contra y la oscuridad consumiendo nuestras almas, nos dimos cuenta de que solo había una manera de romper la maldición del cementerio maldito. Enfrentar nuestros peores temores y hacer las paces con los espíritus que habíamos perturbado. Armados con valor y determinación, regresamos al cementerio una última vez, listos para enfrentarnos a la oscuridad que nos había consumido durante tanto tiempo. Mientras caminábamos entre las tumbas, el aire se volvió más denso y frío, como si el propio cementerio estuviera respirando vida propia. Sabíamos que esta vez no habría vuelta atrás. Era hora de enfrentar nuestro destino y poner fin a la maldición que había atormentado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Cada paso que dábamos resonaba con un eco ominoso, como si las almas de los muertos estuvieran susurrando advertencias en nuestros oídos. Nos detuvimos frente a la tumba de Sarawat, el lugar donde todo comenzó, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La lápida parecía emanar una oscuridad palpable, como si estuviera viva y hambrienta de nuestras almas. Decididos a enfrentar nuestra peor pesadilla, comenzamos a recitar antiguos rituales de exorcismo, esperando liberar el espíritu de Sarawat y romper la maldición que nos había perseguido durante tanto tiempo. Pero mientras recitábamos las palabras ancestrales, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de nosotros. El aire se llenó de un zumbido sordo y los pájaros que habitaban los árboles cercanos dejaron de cantar, como si la naturaleza misma estuviera presenciando nuestra condena. De repente, una ráfaga de viento gélido barrió el cementerio, haciendo que las velas que habíamos encendido parpadearan y se extinguieran. En la oscuridad, comenzamos a escuchar susurros siniestros y lamentos agonizantes, como si los muertos estuvieran clamando venganza por nuestra osadía. Mis amigos y yo nos miramos con terror, sabiendo que habíamos despertado algo más allá de nuestra comprensión. Entonces, de entre las sombras, emergió la figura de Sarawat, más pálida y terrorífica que nunca.
Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su boca se curvaba en una sonrisa retorcida. Nos miró con desdén y desprecio, como si fuéramos insectos atrapados en su tela. Con un movimiento de su mano, una ola de energía oscura nos envolvió, arrastrándonos hacia la tumba de Sarah White. Nos agarramos desesperadamente a las lápidas, gritando en terror mientras éramos arrastrados hacia nuestro inevitable destino. La tierra se abrió bajo nuestros pies y nos tragó con un estruendo ensordecedor, envolviéndonos en la oscuridad eterna del abismo. Y así, en las profundidades del cementerio maldito, nos unimos a las legiones de almas perdidas que habían caído antes que nosotros. Nuestros gritos se desvanecieron en la noche, perdidos para siempre en el abismo de la maldición que habíamos despertado. Y mientras el viento susurraba lamentos a través de los árboles retorcidos, el cementerio maldito reclamó sus víctimas una vez más, sumiéndonos en la oscuridad eterna de sus terribles secretos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.